Los motivos de Jack el Destripador. Hay acciones que una vez ejecutadas no se pueden enmendar, decisiones que al tomarse no permiten dar paso atrás. James Kelly había sido presa de los celos intensamente, y como resultado de sus inseguridades y la pérdida de control, había matado a su esposa, la que en verdad amaba con todo su ser. Todo el odio que sentía se había disparado en un instante. Al ver el rostro de su amada, asombrada y aterrada ante el ataque, James le había cortado la garganta con su navaja de bolsillo, de derecha a izquierda, en un acto de reflejo, en un momento de cólera y celos desmedidos. No había remedio, ella se desangraba rápidamente, pronto moriría, y él se quedaría sin quien fue su gran amor. Todo por unos segundos de descontrol. Arrepentido, la tomó en sus brazos y trató por todos los medios de tapar el orificio que le había producido el corte de la navaja. Pero todo fue inútil. Así empezó todo. Tiempo después, fue recluido en el hospital psiquiátrico de Broadmoor, donde con el tiempo le permitieron compartir habitación con Jack, un anciano médico que había llegado ahí porque decía que había encontrado la forma de revivir a los muertos. James, que se encontraba en una profunda depresión por el asesinato de su esposa, no tardó mucho en volverse íntimo amigo de Jack, que le juraba que todo tenía solución. Jack le mostró un cuadernillo que siempre llevaba consigo, en el cual guardaba los apuntes de su investigación. De acuerdo a las teorías de Jack, con las partes humanas adecuadas, bien unidas y con unos conjuros secretos, era posible volver a traer a las almas en pena a la vida. James, escéptico, no creyó nada y pensó que en verdad estaba loco su compañero. Sin embargo, bastó que Jack le mostrara con una pequeña ave lo que podía ser su teoría para convencerse. Jack había considerado a la pequeña ave muerta y había mencionado un conjuro. Todo esto a las 3 de la mañana en una luna llena. Y ante la mirada de James, el ave empezó a moverse. Era increíble. En verdad, ese anciano loco tenía la clave para volver a la vida a las personas. El rostro de James se iluminó. Por fin, podría volver a estar junto con su amada de nuevo. Había que conocer cada detalle del proceso para hacerlo. El 23 de enero de 1888, James escapó del hospital psiquiátrico, con un solo objetivo: volver a la vida a su amada esposa. El procedimiento era terrible, pero era la única forma que existía para enmendar el mal que le había hecho. Tenía que tomar diferentes partes del cuerpo de varias mujeres para crear un cuerpo, lo más parecido al de su esposa. Los componentes principales eran piel, con extremidades y esqueleto, cabello y cabeza, y órganos internos. Si bien la solución a su problema era aberrante, era peor la carga de culpa que sentía por haber matado a alguien tan buena y que tanto quería. Para tratar de minorizar un poco su acción, decidió tomar como víctimas a las prostitutas de la zona, debido a que consideraba que eran personas con poco honor, nobleza y carentes de sentimientos. Así, el 31 de agosto de 1888, James atacó a su primera víctima. En la noche, en la calle de Bucks Row, 2 cortes en la garganta fueron suficientes para arrancarle la vida a la señorita Mary Ann Nichols. Le siguieron los asesinatos de Annie Chapman, Elizabeth Shrine, Catherine Ed Jones y el de Mary Jane. Esta última le robó las vísceras para poder cumplir con el último requisito de su escalofriante lista, dejando en el lugar del crimen un cuerpo abierto en canal, una imagen terrible que aterrorizó a los oficiales que presenciaron la escena del crimen. Con las partes guardadas en su apartamento, esperó la noche apropiada para pronunciar el conjuro que le había dado el anciano Jack, lo cual sucedería en la primera luna llena, a las 3 de la mañana. Esa noche James unió las partes, tejió la piel y cerró el cuerpo, dejando adentro las vísceras que había robado. En la cama se podía ver la luz de la luna, una figura humanoide con piel semimorada, unida con enmendaduras mal hechas, con un rostro pálido y ojos blancos. Sin embargo, a pesar de lo brutal que parecía, James estaba convencido que al final todo habría valido la pena. James, con toda su fuerza interior, lanzó el conjuro exactamente a las 3 de la mañana. Parecía que la noche lo escuchaba y le respondía, con truenos que anticipaban el venir de una fuerte trompa. Relámpagos alumbraban la habitación por instantes,
al momento que alzaba la voz para ser escuchado. De pronto, al finalizar el conjuro, vino una repentina calma total, que impregnó toda la habitación. Un silencio perpetuo, que duró unos minutos. James, sin moverse, de rodillas, frente al cuerpo que había construido con todos sus asesinatos, inspeccionó con su mirada el cuerpo, lentamente, empezando con los pies y levantando su mirada hasta llegar a la cabeza de su amada. No había señal de movimiento, no pasaba nada. En eso, la cabeza del cuerpo se movió hacia él y con los ojos en blanco, mirándolo, le dijo: «Falta un cuerpo más», con una voz ronca y profunda. «No, ya no puedo más», exclamó James, al borde del llanto. Se cuenta que James viajó a Estados Unidos, donde volvió a intentar reparar el asesinato de su esposa, pero sin éxito. Muchos años después, regresó al hospital psiquiátrico para buscar explicación de por qué no había podido volver a la vida a su esposa. Preguntando por Jack en el hospital, su médico psiquiatra le informó que nunca había compartido habitación con nadie. Se dice que James miró al piso y entró a su habitación. No volvió a hablar nunca más hasta su muerte. La mente es tan increíble que a veces puede jugar con nosotros, haciéndonos dudar sobre lo que es real de lo que no lo es. ¿Realmente estás despierto? ¿Hoy te levantaste a realizar tus actividades? ¿O tal vez ya te encuentras en la zona siniestra?